es un warning, es una alerta roja. Es una alerta roja. En un caso tuvimos un candidato que nos pasó una recomendación a la que llamamos y nos habló súper bien y tal y que cual. Bueno, pues en esta empresa casualmente teníamos una persona conocida. ¿Y qué es lo que hizo la persona? Pues le llamó y le preguntó, oye, ¿y te suena esta persona? ¿Ha trabajado en vuestra empresa? Oye, ¿qué tal el rendimiento? ¿Y cuál fue su sorpresa al responderle la persona que conocía en la empresa y decirle, oye, que es que no sé de qué me estás hablando? Vemos que teníamos un candidato que nos había estado mintiendo. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis mandado, para dar respuestas aquí, contigo, porque quién sabe, a lo mejor tú también estás pasando por lo mismo y quizás esto también te pueda ayudar a ti. Sin más, vamos a empezar y hoy hablaremos sobre cómo motivar a los empleados, opiniones impopulares y empleados que amenazan. ¡Empezamos! Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y empezamos la sección de preguntas y respuestas con Luis, que nos escribe diciendo lo siguiente. Dice, aquí va mi pregunta. ¿Cómo motivar a los empleados para que se responsabilicen de tomar la iniciativa en su desarrollo? Siempre se quejan de que no tienen la oportunidad de ascender, pero es que tampoco hacen nada por lograrlo. No aprenden nuevas habilidades ni se preparan para asumir un rol de mayor responsabilidad. Esperan que el ascenso suceda sin más. Cualquier consejo es bienvenido. Muy bien, Luis. Oye, pues yo creo que la pregunta que te están haciendo a ti mismo, que es cómo puedo motivarlos para que se responsabilicen de tomar la iniciativa en su desarrollo, es una expectativa muy compleja para que te la plantees como algo que tú deberías conseguir. Mira, la realidad es que lo único que tú puedes hacer es dejar las reglas del juego claras para todos y para todas. Que yo creo que debería ser tu principal preocupación, que haya equidad a la hora de gestionar las diferentes oportunidades profesionales que tú puedas dar dentro de tu organización. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando alguien te venga a preguntarte por un ascenso o que te explique pues su ambición de cambiar de puesto de trabajo o de hacer cosas diferentes, que tú seas claro sobre el qué, el cómo y el cuándo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces se puede dar y a veces no se puede dar. Y a veces tenemos que pedirle a la gente que haga cosas para que se pueda dar. Y esto, entre tú y yo, pasa muchas veces en muchos contextos organizativos. Porque la expectativa de cada uno y de cada una puede ser muy diversa. Yo puedo tener la expectativa de ser retribuido, por ejemplo, te hablo de un caso que no tiene que ver con el desarrollo, con la promoción, pero implícitamente cualquier promoción también lleva incorporado pues, algún tipo de incremento retributivo. El caso es que cualquier persona puede pensar y considerar que debería cobrar tanto o debería hacer algo específico dentro de la organización o que merecería o no un tipo de promoción. Y eso, mira, no está ni bien ni mal, pero es una realidad. Cada uno se monta su película y su expectativa y lo que cree que considera que debería ser. Una cosa es lo que yo creo y considero que debería ser y otra cosa es lo que puede ser dentro de ese contexto, dentro de esa empresa y dentro de esa organización. Y tú solo puedes trabajar sobre lo segundo, sobre lo primero no. ¿De acuerdo? Con lo cual, si tú lo que quieres es que la gente, los miembros de tu equipo, tengan claro qué es lo que tienen que hacer, dónde se tienen que enfocar para conseguir aquello que ellos quieran, por ejemplo una promoción, tienes que ser claro con las reglas del juego. ¿Vale? Primero, para dar una promoción, me lo invento, porque no sé dónde trabajas, ni qué tipo de empresa, ni qué tamaño tiene, y yo entiendo que una empresa de 10 puede generar oportunidades mucho más pequeñas que una empresa de 1500, ¿vale? Pero independientemente del contexto, tú tienes que saber cómo, cuándo y de qué manera. Es decir, oye, ¿en esta empresa se pueden generar oportunidades de crecimiento, sí o no? Y hay que ser claro con la gente, porque a veces la respuesta es, oye, no, o no en estos momentos, o por ahora no, o en el medio y largo plazo no se ve ninguna oportunidad de mejora en ese sentido, de una promoción, de mayor responsabilidad y demás. ¿Vale? Así que mantienes las expectativas, digamos, intentas trabajar sobre las expectativas de la gente, ¿vale? Número 2. El número 2 es decirle, oye, pues mira, si se puede generar una oportunidad, ¿vale? Si a lo mejor sí que puede haber una vacante abierta a la cual tú puedas optar,
tienes que trabajar esto y esto. Pues, por ejemplo, mejorar tu conocimiento técnico de no sé qué, o mejorar tus habilidades específicas porque el puesto al que tú quieres optar tiene estas necesidades concretas de competencias y habilidades desarrolladas. O, yo qué sé, o más tiempo de consolidación en el puesto. Hay veces, yo me lo he encontrado, de gente que llega a una empresa, que pasa 6 meses y que levanta la mano diciendo quiero promocionar. Y, bueno, pues acabas de llegar 6 meses, no has ni demostrado tu rendimiento en tu puesto de trabajo. ¿Cómo puedes pensar? Insisto que aquí no podemos juzgar lo correcto e incorrecto que es pedirlo, porque cada uno tiene su expectativa. Ahora bien, nuestro trabajo es delimitarlo y dejar las reglas de juego claras, ¿vale? Si pensamos que es pronto, hay que decirle a la persona, hombre, llevas 6 meses, consolídate en el puesto de trabajo, demuestra el rendimiento en el sitio, en el lugar en el que estás, y luego ya veremos si hay opciones de promoción o no, ¿vale? Pero siempre con las reglas del juego claras. Lo que no puedes hacer es responder a la pregunta, o yo no lo puedo hacer, igual hay gente que sí, que es cómo les motivo para que se responsabilicen de que tomen la iniciativa de su desarrollo. Esa motivación tiene que ser propia, no la puedes transmitir tú. Lo que sí que puedes poner son, pues como te digo, las reglas de juego para que ellos sepan qué variables vas a tener en cuenta o tendrá en cuenta la organización para empujar una promoción de una persona, ¿vale? Así que, y sobre todo, también es muy importante que tú como responsable de un equipo eso lo tengas claro, porque si no a veces nos entra el agobio de decir, hombre, la gente me está pidiendo cosas y creo que tenemos puntos de vista muy diferentes. Oye, clarificar, marcar reglas de juego y luego ser consecuente también. Hay que ser consecuente con lo que decimos y con lo que promocionamos dentro del equipo, ¿vale, Luis? Así que espero que te ayude y que te sirva para poder responder a las inquietudes que pueda tener tu equipo. Mucho ánimo. Muy bien, continuamos con Ana, que nos pregunta lo siguiente. Dice, atención, opinión impopular, pero tras varios años de experiencia en recruiting, doy fe de que las recomendaciones no sirven para nada. De hecho, en mi empresa ya ni las pedimos. Es evidente que nadie va a poner en sus recomendaciones comentarios negativos. Y si no son buenas de verdad, muchas veces ocurre que una persona puede ser un portento en determinadas situaciones y un desastre en otras. En resumen, que las recomendaciones no nos dicen nada de los candidatos. ¿Vosotros qué opináis? Pues bien, Ana, yo tengo un punto de vista coincidente y no con lo que tú dices, ¿vale? A ver cómo lo explico. No es que sea un comentario o una opinión impopular, tú puedes tener la opinión que quieras, pero desde mi punto de vista sí que es cierto que lo que no podemos pretender es tomar las recomendaciones al pie de la letra. Es decir, yo tengo un candidato o candidata, empiezo a llamar a las empresas en las que he trabajado. Fíjate que muchas veces lo que hacemos en las áreas de recruiting es pedir permiso al candidato o candidata, incluso pedirle los contactos para que les llamemos directamente, lo cual quiere decir que están muy mediatizados, es decir, el candidato o candidata pues habitualmente no nos va a dar un contacto que sea malo, que vaya a hablar mal de lo de ella, ¿no? Con lo cual están un poco filtrados, ¿sí? No podemos partir de la base de creernos a pies juntillas todo lo que nos digan las personas que están haciendo las referencias. Ahora bien, sí que a veces nos sirve para descubrir determinadas cosas o para refrendar, si quieres, cosas que vemos durante el proceso de evaluación y de análisis del candidato o candidata en comparación a lo que nos dicen pues, determinadas recomendaciones. Mira, yo te explico cosas que me han pasado, que me han servido para descartar o no a determinados, o hacer avanzar a determinados candidatos o candidatas, ¿vale? En un caso tuvimos un candidato que nos pasó una recomendación de una persona, de una empresa, a la que llamamos y nos habló súper bien y tal y que cual. Bueno, pues en esta empresa, de la cual habíamos recibido una recomendación, casualmente teníamos una persona conocida, o sea, el recruiter que llevaba el proceso conocía a alguien que trabajaba allí, en el área de recursos humanos además, ojo con esto. ¿Y qué es lo que hizo la persona? Pues le llamó y le preguntó, oye, ¿y te suena esta persona? ¿Ha trabajado en vuestra empresa? Oye, ¿qué tal el rendimiento? ¿Cómo fue? ¿Y cuál fue su sorpresa? Al responderle la persona que conocía en la empresa y decirle, oye, que es que no sé de qué me estás hablando. Bueno, ¿cómo que no? Esta persona, pues fíjate, mira, lo hemos entrevistado. De hecho, hemos hablado con esta otra persona que también trabaja actualmente en vuestra empresa y nos ha hablado bien. Perdona, pero yo estoy en recursos humanos y conozco a cada persona de este equipo y tanto el uno como el otro nunca han trabajado aquí. Ojo con esto. Ojo con esto. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que teníamos un candidato que nos había estado mintiendo, literalmente. Y, oye, que los que trabajamos en recruiting no tenemos bolas mágicas de cristal y hay gente que es verdaderamente experta en mentir y engañar y nos la puede colar perfectamente. Pues mira, esto nos sirvió para identificar a un candidato que no había sido honesto en el proceso de selección. Y el problema de la honestidad en el proceso de selección es que ya demuestras un tipo de comportamiento que, si ya lo has hecho y te lo has permitido, oye, pues hay un riesgo muy alto
a que lo vuelvas a repetir en el mundo, digamos, en el nuevo proyecto, en el nuevo contexto, en la nueva empresa, ¿vale? O sea, es un warning, es una alerta roja, es una alerta roja, por supuesto que sí, ¿vale? Por ejemplo, eso nos sirvió, ¿vale? O un caso en el cual una persona que tuvimos que había trabajado en diferentes empresas, que había cambiado mucho de un sitio a otro, llamamos para preguntar las razones de los cambios. Y la razón del cambio siempre era la misma. Y fíjate aquí, porque a veces pensamos que cuando pedimos una recomendación van a no mojarse, pero a veces encontramos que se mojan en negativo, es decir, que por razones X en la empresa no ha habido una buena relación y la salida ha sido, pues digamos que conflictiva. Pues en este caso concreto, una persona en la que en cada una de las organizaciones, las 3 últimas que había estado, se había marchado, no se había marchado, dijo que se había marchado, pero realmente lo habían echado por un tema vinculado al consumo de alcohol, ¿vale? O sea, por ejemplo, esto también fue otro warning, claro. Si te lo encuentras en una empresa, yo te doy histórico y contacto con 3 empresas, 4 o 5 empresas en las que has trabajado, y una de 4 o de 5 me habla de este problema, yo puedo pensar, bueno, y esto es, primero, ¿es verdad o no es verdad? Segundo, ¿qué impacto tiene? Tercero, ¿es algo que es recurrente o no? Ahora, si me lo encuentro en el 90% de las empresas que has trabajado, esto es otro warning muy importante también, ¿vale? Con lo cual, te diría, no nos creamos a pies juntillas las recomendaciones, ¿vale? No lo demos por sentado que porque alguien diga que una persona es maravillosa o que una persona es horrorosa, lo sea, porque el talento también es contextual y puede ser yo mismo, y seguro que mucha gente que nos está escuchando se verá reflejado en eso. Hay veces que acabamos en equipos en los cuales no encajamos y otros en los cuales pues nos sale lo mejor de nosotros mismos, sale el talento que tenemos dentro, ¿no? Y esto es una realidad para todos y para todas, ¿vale? Con lo cual, no nos lo debemos crear a pies juntillas. Creo que es algo que como recruiters tenemos que hacer necesariamente, tiene que ser un check que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con estas situaciones, con estos casos, en los cuales, ojo, que nos dan una serie de alertas, en positivo o en negativo, que nos pueden ayudar a entender y a comprender y a analizar mejor el perfil del candidato o candidata. Así que yo no lo tiraría a la basura, yo creo que es una palanca más que nos puede dar información sobre el candidato o la candidata, ahora bien, entendiéndolo bien, filtrándolo bien y añadiéndolo en el proceso de validación en la medida y en el impacto que debe tener, ¿vale, Ana? Así que, bueno, esta es mi opinión, y aquí cada uno, pues que evidentemente, como digo siempre, que haga lo que considere oportuno. Así que, Ana, muchos ánimos y ya nos contarás a ver si te lo replanteas o no te lo replanteas, si te he convencido con mis argumentos o quizás consideras que no hay que hacerlo más, ¿vale? Súper. Muy bien, y terminamos hoy con Jaime, que nos dice lo siguiente, dice: trabajo como HRBP desde hace 3 años en una mediana empresa con aproximadamente 200 trabajadores. En este tiempo he identificado que hay un grupo de personas que cuando hay problemas o el ambiente se vuelve un poco más tenso debido a circunstancias de producción, amenazan con dejar la organización. Sinceramente, la mayoría de veces me entran ganas de responder que perfecto, que nadie les retiene y pueden marcharse cuando quieran. Pero me parece poco profesional y tampoco es la manera. ¿Algún consejo en cómo lidiar con este tipo de empleados? Pues bien, Jaime, a ver, claro, esto es el gran problema que tienes aquí entre manos. Es que es prácticamente, entre tú y yo, casi puro terrorismo, ¿no? Cuando tú tienes un grupo de personas que cuando hay problemas amenazan con dejar la empresa, y entonces todo lo que haces es, oye, pues no sé, voy a solventar el problema, no sé, hago algo, hay un problema y los demás amenazan con dejar la empresa. Pues, claro, si tú solucionas el problema ante la amenaza, ¿qué es lo que va a hacer la gente cada vez que quiera algo? Pues blanco y en botella, va a volver a amenazar con dejar la organización, porque es algo que importa en la organización. Y eso me vale porque claro, oye, problemas de ambiente, temas de producción, perfecto, pero podría ser incrementos retributivos, podría ser flexibilidad, podría ser un montón, o muchas más cosas, o sea, podría ser cualquier cosa que yo a través de la amenaza de irme de la empresa pueda intentar apretar a la empresa para que lo haga. Siempre es verdad que en un entorno organizativo se dan estos dos efectos, estas dos fuerzas, ¿no? La empresa que empuja hacia una producción, hacia un rendimiento, y las personas que también buscan que esto sea equilibrado con pues, una manera de gestionar a las personas que sea la adecuada, que haya conciliación, que sea justo todo el tema del salario. Esto que estoy contando resonará mucho a aquellos que trabajáis en entornos más industriales, o que trabajáis en entornos más de servicio, pues esto no será tanto, ¿vale? Aunque también se puede llegar a dar. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú constantemente ante la amenaza solventas el problema de la situación y esto te vale en la empresa y con tus hijos,
lo que estás haciendo es alimentar una palanca para conseguir cosas por la otra parte. Es decir, cuando yo quiero algo, amenazo con dejar la organización, ¿vale? Claro, aquí hay un elemento intrínseco detrás que es, primero, en lo que reivindican ellos, ¿tú consideras que tienen parte de razón o que es una exigencia fuera de contexto? Esta pregunta es muy difícil de responder, pero yo creo que es la primera pregunta que deberías hacerte. Si crees que es algo que está dentro de la lógica, porque realmente la tensión es constante, el entorno es pues muy problemático, muy complejo y muy difícil, tómate en serio el cambiar las cosas, porque no es solamente que te amenacen con dejar la organización, sino tienes un problema real. Ahora bien, si es un colectivo de personas que se quejan por quejarse, o tú consideras que se quejan por quejarse, lo que tienes que empezar a construir es un plan B. Esto es lo que tienes que hacer, porque cambiar eso es muy difícil, ¿no? Con lo cual, aquellas personas que decidan amenazar con dejar la organización, que cambie la empresa cambie cosas que se consideran en la empresa que no se tienen que cambiar, pues tienes que buscar cómo dejar de depender de estas personas que ante cualquier elemento de cambio te amenazan con marcharse. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el cual no te importe que se marchen, ¿vale? De hecho, es un principio de negociación, digamos, con el terrorismo principal. Nunca se negocia con el terrorista. El que amenaza para conseguir algo no se puede negociar con él o con ella. ¿Por qué? Porque si se lo das, ¡fum! Alimentas, ¿vale? Sí que es verdad que la realidad de la empresa a veces estás pillado. Y dependes de determinadas personas que tienen el conocimiento, que tienen el talento, que tienen las características pues que te pueden costar mucho, que no tienes en toda la empresa. Entonces a veces tienes que claudicar y decir, bueno, vale, no os vayáis, por favor, quedaros aquí y ya os solucionamos todos los problemas que vosotros tenéis. Ahora bien, eso puede hacer que la empresa no sea sostenible, que vaya a la quiebra. Puede ser puede tener una consecuencia muy compleja para la compañía. Por lo tanto, si realmente, creo que es importante este primer punto, ¿consideras que las reivindicaciones que hace este colectivo son lógicas o están fuera de lugar? Insisto que la respuesta a esta pregunta es eminentemente subjetiva, ¿vale? Pero si tú consideras que es algo que está fuera de lugar, plan B. Tienes que intentar dejar de depender de esta gente, porque te lo vas a encontrar una y otra vez de manera, digamos, perpetuada en el tiempo, ¿vale? Porque cuando funciona, pues lo van a repetir, ¿vale? Así que, oye, Jaime, mucha suerte, porque son entornos que son complejos. Y justamente parte de nuestro trabajo, los que hemos trabajado mucho en entornos más de servicios o más corporativos, este tipo de gestión de recursos humanos a veces no la vemos tanto, pero es el día a día de muchísimas empresas, de muchísimas organizaciones y de muchísimos sectores en los que pues la cercanía a una operativa, a una producción, hacen que este equilibrio de fuerzas sea mucho más relevante de gestionar. ¿De acuerdo? Así que, Jaime, muchísima suerte y espero que te sirva ese plan B y ese análisis, insisto, sobre todo de ver si lo que te reivindican o lo que reivindican es algo que tiene lógica o está fuera de lugar. Y con esta última pregunta de Jaime, nos despedimos hoy. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en este podcast. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, lo puedes compartir, hacerlo llegar a amigos y amigas y suscribirte. Ya con eso nos ayudas un montón. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.